para poder compartirnos y ayudarnos, edificarnos y guiarnos, porque creo que va a ser un buen tiempo edificante. Gracias, profe, por aceptar la invitación. Un saludo cordial, mis estimados hermanos, colegas, pastores, consiervos en la grey de Dios. Para nosotros es un privilegio el poder en esta oportunidad compartir este tema que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. No solamente como líderes en nuestras iglesias, sino también que debe ser conocido, reconocido y práctico en el ambiente evangélico como creyente. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es un tema referido a la relación o la reciprocidad de iglesia y Estado, o iglesia y la política. Y en medio de eso estamos nosotros los creyentes. Y ahí es que nace una serie de preguntas que nosotros podemos formular y que de alguna manera podemos responder también basados en la palabra de Dios. En el contexto en el cual estamos nosotros viviendo, estamos atravesando cierta crisis de insalubridad, pero también mimetizado entre ello está la crisis sociopolítica, en la cual cada uno de nosotros es parte, está incluido. Entonces, ante esta situación que nosotros atravesamos como creyente de manera particular y como iglesia de manera colectiva, es necesario que nosotros veamos qué relación tiene la iglesia con el Estado y el Estado con la iglesia. Hay muchos que han afirmado en este tiempo diciendo, no, yo soy apolítico. Entonces, no comparto, ni soy parte, ni me inmiscuyo en los aspectos políticos. Hay otros hermanos que han afirmado y han dicho, la política a mí no me interesa, ni me afecta. En ese sentido, es una aseveración no idónea respecto a lo que la palabra del Señor refiere. Y otros han mencionado, no se puede ser creyente y al mismo tiempo estar de la mano con la política. Así que ahí estamos viviendo en esta situación de dilema espiritual y sociopolítico. Por lo tanto, el tema nace de una pregunta. ¿Será que como iglesia debemos sujetarnos a las determinaciones gubernamentales en este tiempo de pandemia? Y por eso nace este tema que tiene que ver justamente con la ética cristiana, porque está basado en los principios bíblicos establecidos. Ahora, para poder dar inicio justamente al tema, es necesario que nosotros podamos definir lo que es iglesia. Y la iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen voluntariamente para adorar, para poder enseñar, edificar, evangelizar y también servir. Y eso sin presión alguna. Por lo tanto, la iglesia viene a ser un organismo vivo que representa a Dios en esta tierra para cumplir una misión específica que tiene que ver con la proclamación del evangelio. Ahora, debemos también definir lo que es la política. Y el diccionario pequeño Larousse expone 3 acepciones. Primero dice, política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno o al Estado. Eso es la política. Así que ya entonces nos acercamos al cometido que tenemos como líderes, con esta
descripción que tiene el pequeño Larousse. Una segunda definición respecto a la política es la actividad de los que rigen en asuntos políticos. Entonces, no solamente la política es la doctrina que refiere al gobierno, a los gobiernos de los estados o naciones, sino también es la actividad que rige en asuntos políticos. Una tercera definición que el pequeño Larousse expone es la actividad de un ciudadano cuando interviene en asuntos públicos con su voto u otro medio. Así que, sí o sí, estamos nosotros involucrados en el aspecto político, social en nuestro país. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de conducirnos? ¿Cómo debemos de responder? ¿Cuál debe ser la responsabilidad de nosotros los creyentes respecto a la política? Bueno, les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer versículo 13 al versículo 17, que dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo especial que un grupo de tus siervos, tus hijos, nos damos el tiempo y la oportunidad para estudiar tu palabra respecto a los asuntos políticos, sociales, en relación a las cosas espirituales. Pedimos tu guía en esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el apóstol Pedro está enviando una carta a los hermanos que están expatriados en 5 provincias romanas. Y están expatriados por asunto político gubernamental, por su fe. Han sido expulsados y por lo tanto estaban en la diáspora, en la dispersión. Es a ellos que él escribe y les hace recuerdo de la operación de la gracia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y entre esos recuerdos que le hace el escritor al creyente es que la gracia de Dios ha traído una salvación segura, una salvación gozosa y una salvación atractiva. Por lo tanto, ya hay una marcada diferencia del creyente con el mundo. Y eso es neto del actuar de Dios. Pero a partir del versículo 11, estimados hermanos, del capítulo 2, empieza a exponer un tema práctico, un tema que tiene que ver con la ética cristiana. Y este tema tiene que ver con la gracia de Dios también, que al operar en la vida del creyente ha traído sometimiento. Y aquí viene lo interesante, el meollo, la esencia de esa relación iglesia-estado o
relación del creyente con los aspectos políticos. Por lo tanto, en diferentes situaciones y en diferentes épocas se ha dado esta interrelación, esta reciprocidad, gobiernos y gobernados. Para nosotros, como bolivianos, no nos es novedoso el tener gobierno. En el contexto boliviano, peruano, ecuatoriano, parte de Colombia y parte de la Argentina, se ha dado un tipo de gobierno político. Estaban los incas, por ejemplo. Era una especie de gobierno. Después de ello vinieron los virreinatos, después la república, después vinieron una serie de gobiernos con dictaduras y ahora la democracia. Por lo tanto, no estamos ajenos a ver de que se ha dado esta relación entre gobierno y gobernados. Por lo tanto, nosotros debemos sí evidenciar nuestra responsabilidad como creyente y como iglesia ante el rol de los aspectos políticos o gubernamentales. Así que vamos a observar en esta oportunidad. Haciendo tarea. A partir de lo que la palabra del Señor refiere. Y vamos a ver algunos reconocimientos de nuestra responsabilidad. Primero, versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados. Hermanos, consiervos, colegas, pastores, lo primero que tenemos que saber nosotros como líderes de iglesia es el reconocimiento de la naturaleza del gobierno. La palabra del Señor expone aquí dos acepciones de autoridad bien visibles. Y una es la autoridad divina. Cuando la palabra del Señor dice ya a los gobernadores como por él enviados, hay alguien superior a ellos quien los envía, los coloca y los pone. Por lo tanto, esa es la autoridad divina. Y ese es el reconocimiento de todo creyente, que encima o superior a cualquier gobierno en este mundo hay un gobierno superior que es el gobierno de Dios. Pero la palabra también expone, no queda con esa expresión sola. Dice el versículo 13, ya sea al rey, ya sea a los gobernadores. Por lo tanto, hay también una autoridad humana. Y eso es lo que vivimos en este contexto. Hay autoridad humana. Y esas autoridades humanas deben ser reconocidas por nosotros los creyentes y por toda la sociedad común en este contexto donde vivimos, lugar que se denomina Estado de Bolivia. Así que hay dos acepciones de autoridad, dos menciones. Una es la autoridad de los hombres, la autoridad humana. Eso es lo que dice el versículo 13. Y otra es la autoridad divina. Esa autoridad divina está reconocida en la palabra. Y quisiera que usted pueda abrir su Biblia ahí en Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice: Él muda los tiempos y las edades
quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Ese que quita reyes y pone reyes es el Señor. Así que el punto de partida entonces, estimados consiervos, respecto a mi responsabilidad en la relación iglesia-estado, creyente y gobierno, es que hay que reconocer que hay una autoridad divina y hay una autoridad humana. Segundo, número 2, segundo reconocimiento en esa relación. Hay que reconocer su propósito. Aquí nos preguntamos, ¿y para qué pues entonces están colocadas las autoridades humanas? Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Ya los gobernadores como por él enviados, observen aquí el propósito, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, de los que hacen bien. El creyente, la iglesia, debe de reconocer el propósito de las autoridades civiles en el contexto donde vivimos, nos movemos y practicamos nuestra fe. La pregunta es, ¿por qué Dios permite el invento de tanta jerarquía en el aspecto del gobierno humano en este mundo? Y se siguen inventando todavía una serie de jerarquías gubernamentales. Y la respuesta es porque las autoridades humanas tienen un propósito. Propósito duplo o de dos direcciones. Ahora, aquí quisiera detenerme en la frase institución humana. ¿Sabe cuál es la palabra que utiliza Pedro para decir institución humana? La palabra es tisis. Y entonces nos debe llevar a reflexionar. La palabra tisis quiere decir creación. Protótisis es primer creado o primera creación. Entonces, cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, someteos a toda institución humana, quiere decir a toda creación humana. Por lo tanto, la jerarquía que hay en las autoridades humanas es creación de ella misma. Por eso se ha inventado la manera de gobernar. Y hasta hoy se sigue inventando. En nuestro país se han evadido algunos ministerios, por ejemplo. Pero va a venir tal vez otro ideal gubernamental y va a aumentar. Tal vez va a disminuir. Pero tenga en su mente de que cuando la palabra dice someteos a toda institución humana es creación del hombre. Porque tiene propósito, dos propósitos. El primer propósito es castigar a los malhechores. Versículo 14 dice, 14 para castigo de los malhechores. Cuando hablamos del castigo a los malhechores, estamos hablando de que estas autoridades que Dios ha colocado, por Él son enviadas, dice la palabra del Señor. Estas autoridades son las que aplican la justicia y lo hacen de manera apropiada y según está establecido por leyes morales. Ahora, aquí viene la reflexión. Si Dios ha permitido de que estas autoridades humanas, esta creación humana,
pueda administrar la justicia, entonces, por eso es que el linchamiento, por ejemplo, es ilegal. Nadie puede tomar justicia por mano propia, porque el linchamiento vendría a ser justamente una acción propia. Y esa turba que lincha no es la encargada de aplicar justicia. ¿Quién es la encargada de aplicar justicia? El gobierno de turno, las autoridades, la institución humana. Entonces, hay este nivel de autoridad que ellos tienen la responsabilidad de parte de Dios, y el primer propósito es castigar a los malhechores. No es correcto que el súbdito haga lo que a él le parece. No es correcto que el súbdito de un país imponga su propia justicia. Y aquí viene parte de la respuesta de nuestra relación iglesia-estado. Nosotros, como iglesia, somos un organismo vivo que estamos para adorar, proclamar, enseñar y servir. No legislamos en este país, pero tenemos una relación con las leyes. Y la palabra nos dice, por causa del Señor, versículo 13, someteos. Entonces, ahí está la relación. La segunda dirección del propósito de la autoridad, dice el versículo 14, y alabanza a los que hacen bien. ¿Saben, hermanos? El segundo propósito de la autoridad, de la institución humana o de la autoridad inventada humanamente o creada humanamente, tiene el propósito también de honrar a los bienhechores. Esto pocas veces se da, pero en nuestro contexto sí se ha dado. Sin embargo, nosotros como creyentes debemos de ponderarlo. Las autoridades están también puestas para honrar a los que hacen el bien, reconocerlo. Y por eso nosotros tenemos ese vínculo recíproco como iglesia con el Estado, como iglesia, como creyente con el gobierno. Entonces, ya vimos el reconocimiento de su naturaleza. Hay una divina y hay una humana. Ya vimos el propósito, castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? Y aquí nosotros tenemos que ser consecuentes como creyentes. Los creyentes debemos de responder de la siguiente manera. Primero, versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La primera acción práctica de cómo el creyente debe responder ante las autoridades civiles es otorgándole el respeto u honra a ellas. Es increíble, hermano. Pero la palabra del Señor nos instruye, nos exhorta para que podamos respetar y honrar a nuestras autoridades. Y muy claro dice el versículo 17, honrad al rey. Ahora imagínense la expresión de Pedro. Si por el rey estaban siendo los creyentes perseguidos, pero a pesar de que esta autoridad romana era dura en aquel tiempo, la responsabilidad del creyente, cuya gracia de Dios ha provocado salvación, era honrarlo. Era honrarlo. Aunque
Él los quería linchar, los quería matar, pero ellos tendrían que honrar. Entonces, como creyente, individualmente y colectivamente como iglesia, tenemos que respetar a nuestras autoridades. Y aquí otra vez viene la reciprocidad práctica en nuestros principios éticos del respeto y honra a las autoridades. Una segunda respuesta que tenemos que dar es la obediencia. Es la obediencia. Versículo 13, someteos. Esta sumisión tiene que ver con una vivencia abajo de estar viviendo debajo de alguien que está colocando un peso. El apóstol Pablo hace una descripción mucho más amplia en Romanos capítulo 13 y en Tito capítulo 3, donde expone no solamente la honra a las autoridades, sino también la obediencia a las autoridades civiles, que la palabra del Señor en el versículo 13 nos ha dicho que es una creación humana. En ese sentido, entonces, ya nosotros podemos tener en claro nuestra acción en cuanto a los principios que debemos observar a partir de la palabra. Una tercera respuesta es sustentarla como súbdito, como ciudadano. ¿En qué consiste ese sustento? Ese sustento consiste en pagar los tributos, pagar los impuestos. Hermanos, los creyentes debemos ser los primeros y ejemplos en poder pagar nuestro impuesto de nuestras movilidades, de nuestras casas, si tenemos algún negocio, el SIM y muchas cosas que tienen que ver como respuesta ¿a qué? A la creación humana. Tisis es la palabra griega. Someteos a toda institución humana. Y así se van a ir creando estructuras para poder gobernar. Y hermanos, los creyentes debemos de ser consecuentes en el sustento también de las autoridades civiles. Y en este caso, pagar nuestros impuestos. En el caso de la iglesia, hay normas que hacen de que ella pueda estar exenta de pagar impuestos, porque su propósito, que ella tiene el fin de su misión y visión, no es lucrativo, sino benéfico. Y por eso hay una exención de los impuestos. Pero todo creyente debe de sustentar el gobierno civil a través de el pago de los impuestos. Hermanos, nos sometemos a las autoridades no solo porque las autoridades son buenas. El apóstol Pedro expone de que hay que someterse aún a personas que están en nuestra autoridad y que son difíciles. Miren lo que dice el versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué impresionante. A los difíciles de soportar. Y saben, hay autoridades que son difíciles, bien difíciles. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es nuestra conducta en esta obediencia cuando las autoridades son difíciles? Por lo menos hay dos formas de responder. La primera, cuando ellas son injustas y abusivas, entonces nosotros podemos desobedecer porque ellos están saliendo del paraguas divino. Dios establece su autoridad
Y entonces Dios está aquí, aquí está la autoridad. En el momento que la autoridad sale, entonces yo que estoy aquí, ya no puedo responder así. Yo respondo a mi Dios. Y eso pasó en el caso de Daniel, por ejemplo. Cuando la autoridad civil fue por encima del deseo divino, del mandato divino, lo único que ellos hicieron fue servir a su Dios. En este caso, para nosotros los creyentes, a nuestro Dios. Por lo tanto, si el gobierno en algún momento llega a tingir a nuestro credo, a nuestra devoción, y se sale, por lo tanto, de la línea establecida, yo, como creyente, debo de desobedecerla y obedecer a la primera autoridad, a la autoridad divina. Eso cuando son abusivos. Y en el caso de autoridades que quieren obligar al creyente o a la iglesia a actuar en contra de su fe, hay que hacer lo siguiente. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19, nos dice lo siguiente. 4, 19 más. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 5:29 dice la palabra. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí está, hermanos, en el caso de la tercera responsabilidad que nosotros tenemos, que es la obediencia. Cuando las autoridades nos obligan a ir en contra de nuestra fe, entonces para nosotros no nos queda más que desobedecerla. Y una cuarta responsabilidad, hay que orar por ellos. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, quisiera que abra ahí su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Hermanos, tal vez la máxima responsabilidad que tenemos los creyentes es poder hacer rogativas por las autoridades. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y además, cuando las rogativas se dan, hermanos, hay 4 resultados. Mire, versículo 2. Para que vivamos quietamente. Si la iglesia ora y el creyente ora por sus autoridades, vamos a vivir quietamente. Ahora respóndase usted. ¿Por qué no estamos viviendo quietamente? Número 2. Para que vivamos reposadamente. Segundo resultado. Número 3. Para que vivamos en toda piedad, piadosamente. Y para que vivamos en toda honestidad, honestamente. Si nosotros como creyente y como iglesia oramos, vamos a vivir quietamente, vamos a vivir reposadamente, piadosamente y honestamente. Hermanos, esa es la máxima responsabilidad. Nuestra responsabilidad como creyentes, como líderes, como pastores, es poder hacer las juntas entre lo que es el gobierno y nosotros. Lo que sí debemos estar seguros de que ningún gobierno debe ser confesional y la iglesia no debe ser estatal, porque son instituciones diferentes y cada uno tiene su propio propósito. Mis estimados colegas pastores, si nosotros ponemos en práctica estas recomendaciones y exhortaciones de la palabra respecto a esa relación o reciprocidad entre iglesia y Estado, creyente y autoridad, entonces vamos a poder sobrellevar cualquier situación, ya sea
en quietud o en adversidad. Así que, hermanos amados, muchas bendiciones. Vamos a orar. Luego entrego la palabra a nuestro hermano que está dirigiendo esta conferencia panel. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por darnos estos principios que nos ayudan a poder responder a través de principios bíblicos y espirituales ante nuestras autoridades civiles. Ayúdanos, Señor, a mantener una dependencia de ti, una vida agradable a ti, pero también que responda en este interín que estamos pasando por esta tierra y en este país. Te pedimos, Padre, y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias, profe. Pueden habilitar, hermanos, sus cámaras, sus micrófonos y poder participar con nosotros. Escucharon tal vez, y a los que no han podido escucharla completa, tenemos grabada y se la puedo compartir para todos ustedes luego. Pero tenemos un tiempo para poder ahí como panel, todos juntos, de cierta forma, compartir algo, comentarios, dudas, tal vez algunas preguntas. Profe, está aquí con nosotros el profe, entonces puede responder y podemos. La idea de tener un tiempo de retroalimentación será saludable y bueno ahora. ¿Qué dicen, hermano? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Héctor, Dios te bendiga. Excelente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a todos los compañeros, amigos, pastores que están aquí conectados. Dios los bendiga. Un gusto compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Excelente, excelente, excelente. Otoniel, Dios te bendiga. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están mis hermanos queridos? Feliz de también poder estar aquí con ustedes, mis hermanos. Aunque un poquito tarde, ¿no? Estábamos haciendo tarea con los muchachos también un poco. Así que por eso nos están comentando un poquito. No están mandando pues para los niños, para los padres. Bueno, sí. Ahí yo pensé que Otto estaba con su pijama, no sé, lo te vi de blanco se veía. Pero Dios te bendiga, Otto, bendiciones. También Bernabé no se va a poder, no se pudo al fin conectar porque se le atravesó un problema matrimonial ahí de la iglesia, una pareja, y tenía que dar solución, ayudar ahí. Entonces, bueno, pasa cosas como esta. Joel también su señal al fin no dio porque está de viaje y no le dio para conectarse. Bueno, a ver, hermanos, no sé qué dicen los que escucharon más. También pueden compartir el tema, un poco la política, ética, sumisión a las autoridades, el tema específico tal vez basado en Romanos 13 también y muchos otros pasajes que fueron mencionados, ¿no? Acá. Como pastores, tranquilos, no creo que tengan vergüenza ustedes, ¿no? Son pastores, ¿no? Una pregunta o parte también, ¿no? De comentarios. Por ejemplo, aquí en el campo es fuerte, ¿no? La parte política en la iglesia, ¿no? Incluso hay pastores, digamos, ¿no? Que tienen su inclinación y a veces lo hacen visible, ¿no? Desde en reuniones públicas, ¿no? ¿Cómo poder, digamos, uno tratar de enseñarles a los hermanos de quizás esa neutralidad o no tratar de influenciar a otros, ¿no? Porque a veces incluso he visto hermanos, ¿no? Que ponen en su Facebook, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho veía una hermana, ¿no? Que ponía, yo prefiero vivir en comunismo que en capitalismo, digamos, ¿no? Y ciertas cosas, ¿no? Que ponen y publican, y a veces digo, pucha, están publicando más de política que de Cristo, ¿no? Y de repente pasa eso en la iglesia y he visto que a los pastores nos ven como bueno, ellos mismos dicen, ¿no? Ustedes los pastores son de derecha, dicen, ¿no? Cuando no se les apoya, no sé cómo poder tener una conversación sana, digamos, con ellos sin mancharse uno o hacerles entender que uno como pastor puede estar neutral, ¿no? Y da una opinión neutral que no va a favorecer a uno ni a otro, ¿no? Porque el problema que hemos visto en estas zonas es eso, digamos, ¿no? Y lastimosamente a muchos pastores lo ven como que si no le das la razón es que ustedes son de derecha o ustedes no son pues como nosotros indígenas, a veces dicen, ¿no? Algunos. Y en esa parte, ¿no? Nos está costando en esta parte del campo, ¿no? De la parte política, ¿no? De poder
hacer entender, ¿no? Que la iglesia no puede, o los pastores no podemos dar una opinión ni para uno ni para otro, ¿no? Profe. Muy bien. Ronald, yo creo expresar lo que en sí es el principio bíblico. No es que nosotros como creyentes seamos neutrales o como iglesia seamos neutrales. En sí, la iglesia tiene una palabra veraz ante cualquier situación gubernamental y la pronuncia de la manera más consecuente posible. No solamente en gobiernos capitalistas o socialistas. La iglesia igual tiene su verdad. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar a la iglesia y a los creyentes que cada gobierno de turno que tiene ideales políticos, muchos de ellos no están encausados en los principios bíblicos divinos y por lo tanto vienen a ser atentatorios a la fe y a la práctica de nosotros los creyentes. Entonces, a ver, hasta el siglo pasado, más o menos en el año 1950, no había nadie que haya podido en América Latina poder exponer una voz respecto a la situación social a partir de la vida evangélica. Y ahí es que sale a flote este teólogo René Padilla, que tal vez ustedes han leído alguno de sus libros, que es el teólogo de donde se acuñó ahí la frase, la misión integral de la iglesia, ecuatoriano él, donde él dice que la iglesia debe de tener su presencia social a través del evangelio. Obviamente que este doctor en teología, justamente sociólogo también, tenía una inclinación teológica que no estaba tal vez encausada en la palabra del Señor. René Padilla ha sido bien influido por Jacques Ellul, un sociólogo y teólogo francés muy prominente también en el siglo pasado, donde denunció muchos aspectos sociales y era catedrático prominente, por lo tanto tenía peso su palabra. Ahora, a partir de ahí, siglo XX, siglo pasado, más o menos la mitad del siglo, comenzó la iglesia a tener presencia de alguna manera. Y la iglesia tal vez comenzó a tener una palabra, ¿no? Y la palabra justamente tenía que ver con principios bíblicos y morales, sin apartarse, sin contagiarse de la viciada manera política de los gobiernos de turno. Y aquí quisiera responder a la parte que expone nuestro hermano Ronald. Es que los gobiernos de turno que hemos conocido han sido alejados de Dios y de sus principios. Y por lo tanto, ha provocado una lejanía del hombre en el aspecto social. Entonces, y eso es lo que ha divorciado nuestro credo con nuestra práctica. Entonces, sin embargo, los creyentes sí, aún participamos de los aspectos políticos dando nuestro voto. Y nuestro voto, y aquí queremos ser claros, nuestro voto va a demostrar nuestra conciencia. Entonces, cuando votamos los creyentes,
votamos por una conciencia limpia, una vida renacida. Eso es lo primero. Segundo, votamos por nuestra moralidad. Es decir, que mi voto no va a avalar ninguna de las acciones inmorales. Y tercero, votamos por libertad. Porque si yo digo, yo no voy a ir a votar, quiere decir que estoy a favor del anarquismo. Entonces, venga quien venga y haga lo que haga, y yo soy favorable a eso. Entonces, es eso lo que tenemos que transmitir. Los principios bíblicos que creen una conciencia basada en la palabra de Dios, una moralidad limpia y una libertad en Cristo. No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, como dice el apóstol Pedro y como dice el apóstol Pablo a los Gálatas también. Esa libertad debemos de ponderar. Entonces, lo demás tiene que ver con integridad, mi estimado Ronald. Por ejemplo, yo como creyente no voy a llenar mi perfil de cosas equívocas y en mi Face y luego mi WhatsApp con otras verdades. Entonces, eso sería hipocresía, porque no soy igual aquí y no soy igual aquí. Entonces, la integridad quiere decir igual adentro, igual afuera. Así que yo debo ser en mi familia, en mi iglesia, en mi sociedad, el mismo. Por lo tanto, debo de exponer mi verdad. Y eso es integridad. Guiemos a nuestros hermanos y nosotros los pastores seamos íntegros también respecto a nuestra vida en relación a Dios y a nuestra vida en relación a la sociedad. Gracias, Bien, gracias, profesor. profe. Si no somos equilibrados, si no somos apolíticos tampoco, profe, o no somos tampoco neutrales, se puede decir. En una sola palabra se puede decir que somos en relación a la política. Sí, yo creo que somos íntegros, porque si nosotros decimos equilibrado, quiere decir 50% malo y 50% bueno, ¿no es cierto? Eso es equilibrado. Y el creyente no tiene 50% malo y 50% bueno. El creyente es íntegro. Por lo tanto, digamos, sus acciones, su credo, está basado en la palabra del Señor. Y a partir de eso, de ese lente que es la Biblia, entonces nosotros podemos ver a la sociedad. Y otra vez hablando de René Padilla. René Padilla, por ejemplo, él dice, hay 3 lentes. Una es la Biblia, y otra es la cultura, dice, y otra es el contexto. Imagínense ustedes, si nosotros vemos a la Biblia a través del lente de la cultura, ¿qué vamos a tener? Entonces, el lente único para conocer la verdad respecto a todo lo que nos rodea es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Entonces, yo creo que la aseveración que nosotros dijimos de no neutralidad vendría a ser más bien de integridad, de tal manera que nosotros veamos que pasan y pasan ideas políticas, nosotros seguimos en lo mismo, que es la Biblia. Y en esos términos sería justicia también, ¿no? Porque la participación nuestra y la votación y todo lo demás tiene que ver con justicia, ¿no? Que es justo, y en ese caso el filtro sería la palabra, para determinar lo que es justo, lo que es injusto, lo que aplica o no aplica en este caso. Ahora, profe, ¿por qué le pregunto eso? También porque, a ver, nosotros en Latinoamérica, Héctor también está en Ecuador, hay una y considerando, yendo un poquito más amplio a lo que dice Ronald habla de ahí del campo, ¿no? Y el campo hay una lucha de socialismo, ¿cómo se llama? Del MAS y todo lo demás, exactamente, la cultura y política también. Ahora, a nivel Latinoamérica, nosotros lidiamos con todo esto ya con varios años, ¿no? Con el socialismo del siglo XXI y todo lo demás. Yo escuché a Alfonso Ropero, por ejemplo, cuando después de venir acá, y estuvo aquí también, me acuerdo, en la iglesia,
y después algunos me escribieron para decirme no lo invite más. Alfonso Ropero, que escribió y tiene algunos también enciclopedia español, él alabó a Evo Morales, pero desde España. y alabó sus virtudes y todo lo demás supuestamente por Facebook, algo así, o por Twitter creo que escribió algo así en favor. Creo que, por ejemplo, el socialismo se lo ve también desde una óptica, nosotros como latinos la vemos así, ¿no? Tal como está. Pero el socialismo, por ejemplo, en Europa no es lo mismo que el socialismo aquí en Latinoamérica, porque hay países socialistas en Europa que son hasta mejores que nuestros países, y siendo, o sea, capitalistas, o sea, de un lado o de otro. Pero siendo socialistas son muy buenos, y eso algunos los alaban también en la política. Por otro lado, he escuchado a otro decir que el mismo, por ejemplo, el socialismo, que ahora dice que el socialismo fue el que llevó la agenda de la ideología de género y todo eso, ahora en Latinoamérica, pero sin embargo Macri, siendo que no es socialista en Argentina, también defendió y también promovió la agenda de ideología de género en Argentina. Entonces, de cierta forma, no hay, pues, ¿no? En ese nivel, si es socialista o no, los valores y los principios van más allá del color, más allá del hecho de ser de una línea a otra, ¿no? O sí, porque el ser partidario ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí hablamos un poquito de ideología y filosofía, ¿no? En eso. Ya, la cosa es que en el caso del socialismo y el capitalismo son sistemas económicos, ¿ya? Y eso hay que diferenciarlo. Entonces, el socialismo, por ejemplo, es un sistema económico que propone una distribución equitativa de los recursos, condena la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Avala la injerencia del gobierno entre los recursos, que es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, ese, por ejemplo, es un sistema económico. Ahora, todo sistema económico, y aquí viene tal vez ya los elementos que van a conformar el sistema económico. Y si es que hablamos, por ejemplo, de la ideología de género, ya eso ya va a ser, digamos, incorporado a este sistema económico. Y se pueden dar otras ideas que se van a incorporar al sistema económico. En el caso, por ejemplo, del capitalismo, es un sistema económico también que avala el manejo de la propiedad privada, ¿no? De los recursos. Entonces, y que debe ser de los dueños solamente. Entonces, y ahí está la pugna, ¿no? De estos dos sistemas económicos. Ahora, de que tiene bastante diferencia en América Latina con Europa, sí tiene. Inclusive la aplicación en América Latina del socialismo no ha sido igual que en Europa. Por lo tanto, se adapta y ha tenido que apegarse o sincretizarse con la cultura nuestra. Ahí está el socialismo nuestro, por ejemplo. Digo nuestro porque lo estamos viviendo, no es que lo avalemos, es un sincretismo político, económico y religioso. Entonces, todo lo que se da en los niveles estructurales de gobierno, de política, tienen sus principios religiosos, ¿no? Tienen sus principios sociales, que están justamente orientados a un manejo económico, ¿no? Cada uno de estos sistemas, pastores, tiene sus puntos negativos y también tiene sus virtudes. Y eso también lo tenemos que tener claro nosotros, los creyentes, de tal manera que no solamente digamos, es el único virtuoso, no, pero todos tienen también sus falacias. Sí. Considero, sin embargo, buenas tardes a todos. Quisiera hacer un aporte con referente a esto que se está tocando, porque es muy, a veces ignorado en la iglesia, ¿no? Porque todo lo que vivimos en cuanto a la política y a la situación que los hermanos a veces no conocen
no saben decidir, parte de esa responsabilidad es nuestra, porque es raro que en las iglesias a veces toquemos estos temas acerca de la política cuando debiéramos hacerlo desde un punto de vista bíblico, ¿no? Considero que nosotros como pastores tenemos esta responsabilidad de enseñar y sobre todo, que los hermanos aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo. El escritor a los Hebreos dice, ¿no?, que nosotros vamos a aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo cuando empezamos a utilizar al que tiene los sentidos muy bien ejercitados en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a predicar a San Julián. Ustedes saben que en San Julián la mayor cantidad de personas, y entre ellos creyentes, son masistas y ciegamente apoyan a un partido político que desde nuestro punto de vista, en nuestro enfoque, basado en un fundamento bíblico, no es correcto, ¿no?, por todas las cosas que hacen. Pero los hermanos en las iglesias son masistas. Es terrible hablar de política allá. Si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de ir a San Julián y hablar acerca de política, se va a encontrar con todos estos asuntos chocantes, ¿no? Y por eso creo que nunca más me volvieron a invitar allá hace tiempo. Pero en cuanto al socialismo y al capitalismo, algo que me llama la atención es de que nosotros, el pastor Euler tocó una frase muy puntual en el texto bíblico, en capítulo 2, versículo 13, institución humana, ¿no? Una creación humana que obviamente involucra buenas cosas y malas cosas. Pero el enfoque de nosotros está por encima de todo esto, porque si el corazón del hombre tiene pecado y el corazón del hombre es corrupto, no importa bajo qué sistema político o económico nosotros vivamos, siempre será corrupto. Eso es lo que nosotros debemos entender. A veces como pastores apoyamos al socialismo, apoyamos al capitalismo, cuando nuestro enfoque debiera estar en enseñar a los hermanos de que el corazón del hombre sin Dios es lo que corrompe todas las cosas. Notemos en la vida de Jesús, cuando él habla acerca de la esclavitud, o ni siquiera la menciona, mejor dicho, ¿no?, en mayor relevancia. Nosotros sabemos que en el tiempo bíblico había una relación tan saludable entre un esclavo y su amo, que llegaba a un punto donde el esclavo se quería quedar con el amo, porque ambos tenían un beneficio mutuo. Imagínense, el día de hoy no hay esclavitud. Pero si usted va un día al Ministerio de Trabajo, vamos a encontrar allí una fila larga de todas las cosas que están ocurriendo. En este tiempo han despedido a miles de personas que legalmente era imposible despedirlas, pero lo han hecho. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que corrompe todas las cosas es el corazón del hombre. Nosotros, la iglesia, en este tiempo estamos bien enfocados en todas las problemáticas sociales que se está viviendo, pero estamos dejando de lado lo más importante, que es predicar el evangelio, porque lo único que va a transformar el corazón de una persona es Cristo Jesús, ¿no? Podemos tener buenos sistemas políticos, podemos tener un gobierno que no apoya a la homosexualidad, pero de igual manera los homosexuales se van a ir al infierno porque nunca han conocido a Dios, ¿no? Entonces yo considero de que nosotros como pastores tenemos que poner una escala de qué es lo más importante en las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Justamente con esta pandemia también nos hemos dado cuenta que todos nosotros hemos puesto nuestra mirada en estas cosas, ¿no? Han salido pastores a predicar acerca del COVID-19 y de todo lo que ocurre. Se han escuchado predicaciones tan terribles, incluso de que el COVID-19 es uno de los juicios de Dios descritos en Apocalipsis, ¿no? Uno de los caballos.
Ah, y es terrible. Mateo 24 y 25 ha estado todos los días en las redes sociales, ¿no? Cuando nosotros como creyentes y como pastores debiéramos tener en primer lugar lo que tiene valor, ¿no es cierto? Y no poner por encima de la verdad de Dios lo que está aconteciendo en nuestro entorno. La problemática social, esta problemática social, este conflicto político y lo que estamos viendo va a pasar. Pero lo que tiene que primar son los principios bíblicos que están en la mente y el corazón del creyente para que discierna y pueda tomar buenas decisiones. Gracias Samuel. Y bueno, todos pueden, hermano, participar, ¿no? Todo es posible aquí. Estamos con la posibilidad de hablar y compartir y preguntar también. Y este es el momento para hacerlo. Había una pregunta de Haroldo, profe. Usted no sé si necesariamente estuvo respondida, pero se puede hablar para todos. Haroldo lo preguntó la anterior semana, ¿no? Sobre la regla. La regla era, la norma es ahora que hay que cerrar las iglesias. Y el principio dice respetar a las autoridades y vamos a ver hasta cuándo. Hasta cuándo la iglesia acepta, hasta cuándo la iglesia mantiene su obediencia a las autoridades, por ejemplo, en este caso, viendo algo más práctico, como es la apertura o mantener cerradas las iglesias. Ya. Bueno, nosotros estuvimos viendo el tema justamente basado en lo que el apóstol Pedro exponía en un momento de crisis, tal vez un poquito más dura que la que estamos pasando nosotros. Y si usted observa la epístola primera de Pedro, no va a encontrar ninguna queja petrina respecto al emperador. Y sí le recomienda al creyente llevar vida santa, 2:11. Y dar buen testimonio. Dice, para que en el día de la visitación consideren vuestras buenas obras. Entonces, la vida santa es prominente, el buen testimonio es prominente y el reconocimiento a las autoridades es prominente, versículo 14 adelante. Ahora, esto es gracia de Dios. Si ustedes quisieran observar esta parte, a partir del versículo 11, es absolutamente ética, porque el apóstol está exponiendo la sumisión como nueva persona. El versículo 14, quisiera que observe usted ahí, por favor. Estamos respondiendo la pregunta de Haroldo, aunque él está ausente. 2:14 dice, 2:13, someteos a toda institución humana. Entonces, hay un sometimiento. Ese sometimiento es civil. Versículo 18. Estad sujetos a vuestros amos. Ese sometimiento es laboral. Y sigue la misma línea de conducta ética. 3:1 dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y vosotros, maridos, versículo 7, igualmente. Esa es sujeción conyugal. Y el capítulo 3, el versículo 8, dice, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dase bendición. Este es el sometimiento recíproco. Hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia ante la situación que atravesamos de la pandemia? Bueno, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 13, someteos a toda institución humana. ¿Sabe? El decreto de que no haya reuniones ni culturales, ni religiosas, ni deportivas, ni todas esas cosas,
es una creación humana, es un invento humano y a ello tenemos que sujetarnos. Ahora, ¿sabe? Y dice, por causa del Señor quiere decir, así como Cristo lo hizo, también nosotros debemos de someternos. O sea, como Cristo se sujetó a las autoridades civiles, nosotros también sujetémonos. Entonces, hay una responsabilidad que la iglesia tiene colectivamente y hay una responsabilidad que la iglesia tiene individualmente, en este caso el creyente. El hecho de que la iglesia esté cerrada para no tener el compartimiento fraterno no nos quita la devoción de orar, de leer la Biblia, no nos quita la devoción de sostener la obra. Lo podemos hacer. Obviamente que falta el complemento de la interrelación. Ahora, ya dijimos, pero lo volvemos a repetir. Cuando las autoridades son abusivas, entonces hay que tratarla con sabiduría. Cuando las autoridades nos quieren obligar a ir en contra de nuestra fe, hay que desobedecerla. Si nosotros vemos que los decretos que están dados gubernamentalmente nos ayudan a mantener una víspera de salubridad, aprovechémosla. No va en contra de nuestra fe. Nunca nos han prohibido orar, no nos han prohibido predicar, leer la Biblia, ofrendar, de ninguna manera. Pero hay un ambiente de insalubridad. Entonces, debemos de nosotros ser consecuentes y al mismo tiempo obedientes a la creación humana. Yo creo que esa expresión institución humana y la palabra estisis es creación humana y los decretos tanto son creaciones humanas. Entonces, hermanos, como iglesia, mantengamos la paciencia y observemos estos decretos mientras la insalubridad dure. Siempre hemos dicho, la enfermedad siempre va a llegar y uno muere es porque el Señor quiere. Entonces puede morir hasta ahogándose en un vaso de agua porque el Señor así lo quiso, ¿no? Entonces, pero eso no quita la responsabilidad que yo tengo de diligencia para vivir en este tiempo de insalubridad. Entonces, concretamente, la iglesia debe de mantener la observación de la cuarentena hasta que socialmente en la estructura de gobierno se observe que ya hay posibilidad de salubridad. Entonces, otra vez la iglesia volverá a mantener otra vez la interrelación fraterna, de tal manera que otra vez nos congreguemos para poder adorar, para poder enseñar, edificar y servir. Entonces, ahora, la desobediencia puede traer secuela. Uno, no se olviden, mal testimonio. Por eso dice Pedro en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra. ¿Sabe? Esa expresión en el día de la visitación quiere decir en el día de la inspección, cuando lo miren al creyente, cuando lo observen al creyente, cuando lo vean al creyente, digan, qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, obedientes con su Dios estos señores de tal iglesia, ¿no? Entonces, glorifican a Dios al considerar las buenas obras. Y yo me apego a esta respuesta bíblica. Es posible que haya alguna divergencia en el sentido socioeconómico, pero eso prioritariamente tendría un segundo lugar respecto a la explicación que hace Pedro de alguien que ha sido salvo por gracia y que tiene que vivir sometido. Héctor. Excelente, profe. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Veo que el tema de contexto, cuestión del desarrollo, este tema de la sujeción a las autoridades,
sea donde sea, va a ser el mismo, ¿no? Sea donde estemos, va a ser el mismo. Y creo que en este tiempo de cuarentena para la iglesia en distintos lugares donde estamos, tiene diferente connotación, ¿no? Pero si nos amparamos bajo las directrices bíblicas, nos tienen que llevar a una misma práctica o a una misma manera de vivir, ¿no? Y es lo que veo al respecto, ¿no? Con lo que Haroldo preguntaba, ¿hasta cuándo, hasta dónde la iglesia puede soportar o puede mantener este tema de sujeción? Creo que habría que distinguir que el tema en el cual estamos es totalmente distinto al que el apóstol Pedro escribe a la situación en la cual vivimos hoy en día, ¿no? Ellos estaban siendo perseguidos y era netamente contra la fe de los creyentes. Y por el momento nosotros notamos que es un tema de salubridad, ¿no? Entonces, en un momento consultaba yo a alguien al respecto aquí en Ecuador, porque veíamos el tema de que se abre la posibilidad para todos los demás sectores, pero menos para el tema de la iglesia, ¿no? Entonces decíamos, ¿hasta cuándo el tema de nosotros mantener en silencio o en sujeción? Y una de las causales que veía, bueno, es el hecho de que uno distinguía el tema de que el gobierno o cualquier gobierno ahorita va a buscar el tema de la economía, ¿no? Restablecer la economía donde está. Por otro lado, las iglesias se ven como no son una fuente de recursos, sino más bien son organizaciones sin fines de lucro. Ahora vemos que aún el tema de los niños, ¿no? El tema de los niños o el rol de la familia dentro de la iglesia juega también un papel muy, muy destacable, ¿no? Porque podríamos nosotros decir, bueno, queremos volver o vamos y nos congregamos, pero estamos hablando de que hay familias desintegradas en el hecho de volver a congregarse, ¿no? Sea papá o sea mamá, uno de los dos se tiene que quedar con los niños en casa y el resto tiene que volver según la autoridad lo permita. Pero creo que el tema oportuno aquí es el hecho de poder esperar, ¿no? De poder esperar y poder sujetarse, porque sabemos que no es contra la fe, sino más bien con el tema de la vida o con cuestión de salubridad, ¿no? Y creo que es la oportunidad donde el pueblo cristiano, donde partiendo desde sus líderes, los pastores, podamos tomar con sabiduría cada una de las decisiones o resoluciones para poder honrar al Señor en medio de esta situación, pero también dar un buen testimonio, ¿no? Creo que nunca, o por lo menos aquí en Ecuador, no van a mandar a los chicos aún a la escuela, y de la misma manera nosotros no pediríamos llevar a los chicos a la iglesia, ¿no? Si en caso, en ese tema de la observancia de cuáles son las decisiones que va tomando el gobierno, dan la permisibilidad de que los chicos vuelvan a la escuela, pero luego se le dice a la iglesia no pueden ir. Entonces creo que ahí se podría ver el tema de amenaza hacia una libre práctica, podemos decir, libre práctica del derecho que tiene toda persona a la libertad de culto, ¿no? Entonces es ahí donde ya la iglesia podría tomar decisiones para poder llevar adelante su fe, ¿no? Considero que sería el punto específico ahí. Sí, aprovechando que Héctor está aquí también, también a todos tal vez nos puede advertir algo. Héctor me decía, por ejemplo, que ustedes tuvieron, no, Héctor, libertad de o salir un tiempo, hace un mes atrás, que si no me equivoco, tuvieron como un retorno a una cuarentena flexible más o menos, y otra vez lo pusieron en cuarentena rígida, ¿no? Y sí. Entonces, como que a ellos ya le pasó algo que nos puede pasar a nosotros. Tomemos también esto como un paréntesis y una advertencia, ¿no? Porque recuerden que ahorita nos han dado en Santa Cruz una cuarentena flexible, donde se ha alargado a la gente, de cierta forma, los micros, las empresas, los mercados, las ferias, y más que seguro que en 2 semanas vamos a tener los resultados de esto. Y puede que volvamos, como a ellos en Ecuador, a una cuarentena rígida y nos tenga que tener más tiempo. Entonces, la verdad es que va para largo la situación que estamos todavía, y pensar en un retorno es como que complicado ahora, ¿no? Exacto. Yo creo que al respecto, hermano, ese tema sí, ha habido, ¿no? Ha habido sectores aquí en Ecuador donde
donde por mucho tiempo ellos se resguardaron, se cerraron en cuanto al acceso o ingreso de personas o movilidad, ¿no? Entonces ellos durante los 3 meses que estuvieron resguardados sin ningún acceso, ellos no tuvieron ningún tipo de contagio. Pero ahora que dieron la luz amarilla a movilización, entonces ellos comienzan con un nuevo rebrote, podemos decir, porque aún se ha notado de que el tema del virus no es el mismo como cuando inició, sino como que va mutando, va cambiando, ¿no? Entonces, ahorita hay ciudades que están totalmente cerradas, pasaron su cuarentena, luego se abrieron un poco y ahora vuelven a estar en rojo por el tema del contagio, ¿no? Porque es el tema económico que se ha visto aquí en Ecuador, el tema económico, reactivar la economía es lo que ha impulsado al gobierno a decir, bueno, vayan ustedes de aquí para adelante, vean cómo salen de esta situación, ¿no? Entonces eso es lo que se ha dado aquí en Ecuador y es lo que se ve en algunos sectores específicos, por lo menos aquí en el sector de Machala, ¿no? Aquí lo mandaron a morir a la gente de la calle, ¿no? Entonces vayan ahí, el virus no se ha ido, pero búsquenlo. Ese es más o menos el paradigma que hay. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas iglesias que han decidido volver a congregarse, pero la realidad es que está ahí, ¿no? Esa situación latente nos llama a nosotros a ser sabios, ¿no? En las decisiones que tomemos, ¿no? Creo que como iglesia es oportuno esperar, ¿no? Es oportuno esperar y tomar los principios que el pastor Euler compartió allí, ¿no? Oremos, número 1, por la salubridad, número 2, oremos por la fe de los creyentes, porque aún este tema de estar en esta situación, creo que hay solo 2 carriles, ¿no? O bien los creyentes se aferran al Señor y fortalecen su fe, o bien los creyentes se relajan y se enfrían, ¿no? Entonces, son también los recaudos que hay que tener en cuenta ahí. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos ahorita. Estoy fuera de casa, salí fuera de casa y estaba considerando que era las 4 de Bolivia, por eso me conecté a las 3 de aquí. Al caso que ya estaba atrasado, ya llegué a la MEM, pastor. Ahí le voy a pasar el link para la nube para que puedan verlo después. Reader. No has cambiado nada, Héctor. Siempre tarde. Siempre tarde. No. Debía de mejorar, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo ve? Hay algunos que tienen ahorita ya como va tiempo de encerrados en pandemia, hay algunos que están con una visión de que, como usted mencionó a este autor, de que debemos sentar presencia, digamos, en este tiempo, ¿no? Ya mucho tiempo encerrado, la iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que surgir, la iglesia tiene que... lo mismo, ¿no? Que compartió un poquito de este autor también, ¿no? Que debemos sentar presencia y por medio está diciendo, ¿no? Son estrategias del enemigo, de encerrarnos, de tenernos encuartelados, ¿no? Pero hay inclusive pastores, por eso le comparto, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación, no? Ya. En el caso de las aseveraciones que se dan en estos momentos de crisis, vamos a decir así, yo creo que es necesario otra vez el apego a la palabra del Señor. Hemos sido bombardeados y acechados por una abundante doctrina falsa en este tiempo. Y el hecho de que la iglesia sea el agente de Dios en la tierra y que tenga una misión que cumplir, no quiere decir que la iglesia sea negligente en su conducta o comportamiento. El Salmo número 1 nos expone la diferencia de un creyente con un incrédulo. Y la primera diferencia es que nuestro credo es diferente al del mundo.
¿no? Dice, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malo. Ese consejo es un juicio, es un criterio, es un credo. Y eso es lo que está dándose hoy en día en las redes sociales y medios de comunicación inclusive. Tengamos cuidado. El creyente también difiere en su comportamiento, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, el comportamiento de la iglesia no debe asemejarse de ninguna manera a la conducta o al comportamiento de los inconversos. Y aquí está la diferencia. Mi credo como iglesia es diferente a lo que cree el mundo. Mi conducta, mi comportamiento como iglesia es diferente a los pecadores. Y la última diferencia que hace el salmista es que somos diferentes en la comodidad práctica. La silla de escarnecedores es vivir cómodo, haciéndose la burla e ironizando. La vida del creyente no le trae comodidad a aquello, sino más bien el encauzarse en la palabra. Otra vez, el hecho de que nosotros como iglesia, en el aspecto de interrelación fraternal, no se dé, no quiere decir que la iglesia deje de ser lo que es en su naturaleza y misión. Al contrario, la iglesia debe mantenerse absolutamente activa en sus responsabilidades adorativas, de proclamación, de enseñanza y de servicio. Obviamente que ya no va a haber algunos móviles con los cuales nosotros hacíamos. Y aquí viene la sabiduría pastoral, y es el desafío de los pastores. El poder adoptar una metodología que pueda dar en el clavo o rascar donde pica. Porque hoy en día el pastor está sintiéndose impulsado por la experiencia de otros de tener muchas transmisiones, pero no está cumpliendo con su labor como iglesia. Por lo tanto, como creyente, otra vez, seamos hombres y mujeres de credo diferente al mundo. Si el mundo quiere hacer una desobediencia, que lo haga. Seamos diferentes en nuestra conducta, que más bien el mundo vea en el día de la visitación nuestras buenas obras, nuestro testimonio, y seamos diferentes en nuestra comodidad. Otra vez, la palabra sería mantenernos con paciencia y el Señor operará. El Señor actuará. Mire, 64 escribió Pedro, pasó todo el siglo, pasó el segundo siglo, pasó el tercer siglo, cuarto, y desapareció el Imperio Romano. Y la iglesia sigue. Así que tranquilos, va a desaparecer el coronavirus. Tal vez venga otro, ¿no? Pero la iglesia, les aseguro que va a seguir. Va a seguir. Entonces, tengámoslo con paciencia, busquemos móviles y tal vez este sea un medio para que podamos tocar otro punto acerca de el sustento pastoral. Y yo creo que ese punto es muy relevante, ¿no? ¿Cómo debe sustentarse el pastor en este tiempo de crisis? ¿Cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia? Porque esto es complementario a la misión de la iglesia. Así es. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias también, líder, ahí. Bueno, a todos, hermanos, estamos cerrando ya. Y bueno, ya el profesor se adelantó a mencionar uno de los temas que ya mencionamos, y está bienísimo porque puede ser la continuación. Y podemos fechar una siguiente reunión para poder tocar ese tema, el sustento pastoral. El sustento pastoral en pandemia. Más complicado, sí. En pandemia es más complicado, ¿no? Algunos es un insulto hablar de sustento, dice ahorita en este tiempo. Justamente anoche tuve una reunión con la directiva de la misión aquí de nosotros y justamente veíamos esa necesidad. La verdad es que hay muchos que están sin sustento, ¿no? Ya van algunos ya meses que no están recibiendo salario, ¿no? Porque no hay ingresos también en las iglesias.
Entonces, es otra realidad, ¿no? Es otra realidad. A mí me dolió mucho recibir a un pastor que vino por acá y me dice, pastor, yo no tengo salario, estoy trabajando con esto, y hacía un trabajo de mano, de fierro, con fierro, algunas cosas, y me dice, quiero venderle. Vino a venderme, ¿sí? Vino a venderme unas cosas allí, y se está buscando la vida, se está buscando la vida. Entonces, es otra realidad tan dura y tan difícil, y que podemos tocarla. Entonces, si ustedes pueden apartar su tiempo, hermanos, están todos invitados. Mire que a esto no cobramos nada. solamente aparte su tiempo nomás. Y bueno, si usted conoce a otro pastor y quiere sugerirnos para poder estar acá con nosotros, hágalo. Son bienvenidos, y es la idea de poder, obviamente, si tenemos más afinidad y amistad, es mucho mejor para poder compartir también. Y acá estamos todos amigos, hermanos, consiervos, y qué bueno por ese tiempo. ¿Cómo están de su tiempo entonces para una siguiente? ¿Se puede? Buenas tardes. Creo que es muy bueno. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Es bueno, ¿no?, que entre consiervos podamos hablar de estos temas, y entendemos porque estamos en el ministerio, ¿no? Realmente edifica nuestras vidas, también escuchar los criterios de cada uno de ustedes, y obviamente la guía, ¿no?, bíblica direccionada con el pastor Euler, que todos lo apreciamos, nuestro profesor. Así que son temas muy buenos, ¿no? Así que considero que tal vez el otro viernes a la misma hora podría ser. Así hacemos una reserva de la agenda a esa hora, y no cambiamos. Y está en la posibilidad de todos, es una opinión nada más. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Hay una sugerencia del día para agendar? Ya sabemos que Haroldo va a llegar tarde, pero llega, mire. No soy bueno. Hola hermano, escucha que es que mi sobrinita lo fregó su celular y soy el único que tiene aquí uno para darle para que tenga su clase en Zoom. Pero ahorita terminó, lo vi tu mensaje y me las perdí realmente. Pero como lo veo a Ronald, no creo que haya avanzado mucho. Hola hermano, ¿cómo están? Cortate esa barba, hermano, cortate esa barba. Oye, no transmite, ya lo he lavado con la bandina. Toda la cuarentena lo ha guardado eso. Esos son israelitas, creo. Por si acaso lo estamos grabando, Haroldo, y el profe te respondió tu pregunta. Te la pido, por favor. Ahí vas a ver tu respuesta. Y gracias, oye, gracias. No, verdad, gracias, perdón para todos, pero no es israelita, ni israelí, ni judío, así que tranquilo. Que no se confunda, Héctor. Medio judío, No, ni judío, ni israelí, ni israelita. Está judío o está judío. Está bien judío. Oye, con lo último que habló Miguel, más que seguro, especialmente en lo económico. Pero estamos ahí, gracias al Señor. Lo económico. Hermano, yo creo que todos podemos exponer el tema. La idea no es solamente que el profe Euler podamos nosotros cargarle a él, porque también tiene ministerio igual que nosotros todos. Pero él, yo creo que también querrá y siempre podrá apoyarnos en despejar dudas, ayudarnos con el avance de un tema. Pero tal vez uno de nosotros puede exponer el tema. Esa también es la sugerencia, porque no es la idea, como dije, que solamente el anterior le dijimos al profe Euler, y qué bueno porque él aceptó, ¿no? Pero no sé, yo personalmente pensaría que uno de ustedes, hermanos, también pudiera hacerlo. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿Seré yo, señor?
Uno que esté sufriendo, por el sustento. Al que le están pagando, pues. Dice Ride, al que le están pagando. Dice. Y dice Héctor, yo les pongo, pero que no esté el profe Euler, dice. Que no le corría. Yo le pongo, pero le paso el número de cuenta. Lo sacamos de la reunión, fue así, a propósito lo sacan. Claro, yo le pongo, dice, y después al final paso el número de cuenta para que depositen. Puro dólares esto, ¿no? Puro dólares. Papá, nomás ya esto. Sí, Héctor, ¿podés vos? ¿Es para de aquí en 15 o Recibe, el siguiente viernes? El siguiente viernes. El siguiente viernes, mejor, hermano. Para no perder el hilo es la idea también. Y podemos Sí. así tocar. Para agendar también fijamente ya un viernes de la semana. De todas formas, hermano, yo también nunca está por demás hacer un refresh escatológico. Y sería muy bueno que, como la idea no es debatir ni discutir, la idea es contribuir, y la idea de esta reunión es ir afirmando aún muchas cositas que por ahí no le hemos notado algunos de nosotros, o de nuestros propios estudios que hemos realizado a través de las iglesias, de estudios bíblicos, pero sería siempre bueno ir reafirmando ese punto de que también lo hemos tocado, ¿no? Que este viernes lo toquemos especialmente. Yo creo que va a ser administración eclesial y liderazgo, porque tristemente muchas iglesias no tienen liderazgo y por eso están careciendo de ayuda económica en mi ¿no? Pero también mirar el próximo viernes, tocar así temas escatológicos puntualmente, ¿no? Reforzar nuestro punto de las 70 semanas de Daniel y más. Perdón, Haroldo, que me corte. Oye, llega tarde y ya hace relajo aquí. Tú no debías opinar, ¿no? No te olvides que los últimos serán primero, ¿ya? Con la última frase de Haroldo, ¿no sería mejor exégesis? El pastor Euler ya habló sobre la escatología, algo. Entonces yo creo que en la grabación puede verlo. Sí, de todas maneras, estamos agendando ya, ¿no? Hay temas agendados ya. Y está también escatología, por si acaso, Haroldo. Entonces, si ya ahora marcamos que va a ser cada viernes, así podemos, ya la siguiente semana ya podemos definir el tema, pero sí está bien. Algunos que no saben en qué semana están. Ya perdieron la semana con la cuarentena. Entonces, bueno, ahí va. Ya. Pero Héctor, entonces, ahí está. Héctor ha perdido hasta la hora ya. Ya, hasta la hora también, Héctor. Por si acaso Héctor entró antecito de vos y Haroldo. Ahí estaba. Con razón, Héctor dice, nadie sabe la hora, ni el día, ni la vez. Nadie sabe el día. Nadie sabe. ¿Por qué para organizarnos mejor no hacemos un grupo de WhatsApp ahí, lo envían el link directamente, una sola y también, bueno, yo no estaba en la anterior reunión, tal vez para mandar los temas que están en lista, ¿no? Que los ya, está bien. Creamos un grupo entonces, puros pastores, prohibido meter mujeres, ya no creemos en pastoras. Puntualmente. Está bien. Y ahí mandamos y ahí para que se puedan sumar una sola vez, y también ahí añadimos los temas. Y si hay otros temas que se pueden sugerir, también pueden ir escribiendo ahí al WhatsApp, y entonces todos pueden aportar. Eso. Y ahí que se elija el predicador hasta el día, puede ser hasta el lunes, ¿no? También. Cosa que el lunes ya... El lunes ya que se le diga quién es, para que se preparen esos 4 días que tienen, ¿no? 5 días. Teniendo la lista de los temas,
Ya cada uno ve su fuerte, dicen. Ah, también. Como lo que está viviendo, digamos, ¿no? No, Haroldo entonces tiene que dar nomás. Oye, dale el tema nomás, Haroldo, el viernes. Sí, Voy a, en vez de la chequera del devocional, voy a hacer la yesquera del pastoral, va a ser. Yesquera pastoral. Ya, pues, hermano, entonces lo armamos el grupo y lo pasamos ahí. En el grupo de WhatsApp ponemos los temas y los que van a predicar. ¿no? Muy bien. Sí. Si hay, como digo, algunos más que podemos sumar, nos avisan y sumamos, me avisan a mí y yo lo añado al grupo. Ahora otra cosa es que, perdón, profe. Ya. Profe, primero, profe Euler, diga. Yo decía, entonces queda confirmado Pedraza para el viernes, ¿no? Con administración pastoral. Sí, porque es el que gana mejor que nosotros, dicen. No. Gana en dólares. Gana en dólares, así que tiene que ser él. Y no puede hablar, no un yesca, digamos, ¿no? ¿Cuánto gana, pues? ¿Cuánto gana? Yo creo que en ese grupo de WhatsApp debiéramos poner también normas porque a veces mandan cadenas y de todo. No, pues estamos puros pastores, pues no. No. Si yo estaba en un grupo de pastores y de los bautistas, yo me salí y mandaron. Bueno, bautista, pero también dejalo pues lo de la convención. No eran los verdaderos, hermano. Perdón, está aquí, perdón, aquí está Tito, perdón, me olvidé. Bueno, así quedamos, hermano. Está bien. Listo. Pastor, solo quería hacer una puntualización antes de cesar. Claro, hermano. Bueno, yo muy contento con todo lo que expuso el hermano Euler. Para que te recuerdes, pastor, soy el yerno de Edwin. Me recuerdo, pastor, sí. Mi compañero sí. allá en el seminario bautista en Coche. Ya falleció tu compañero el año pasado. No le creo, ya fue, hermano, Ya fue, pastor, mire, hemos anunciado. Guau, bueno. El año pasado, el mes de abril, nos dejó Edwin. Bueno, estamos recuperándonos de ese vacío, ¿no? Pero estamos con ese legado de estudiar y Edwin le encantaba estudiar también, hartísimo. Sí. Y bueno, estamos con ese legado. Bien, solo dos puntualizaciones, solo para poder añadir lo que dijeron el pastor Héctor y también el pastor Euler. No estamos ahorita en una época como en África del Norte. África del Norte tiene una ley, el cual es una ley religiosa, no es una ley de libertad. En pocas palabras, en algunos todavía siguen con la monarquía. Y mientras en Bolivia estamos con una ley laica y el cual el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Plurinacional ampara que la libertad religiosa está, por ejemplo, en el Estado Plurinacional. Y también el Código Procesal Constitucional igual ampara que la religión en Bolivia es libre y somos laicos y no hay una religión oficial en Bolivia, ¿no? Entonces, por todo eso que expusieron, esto apoya la legalidad y en base a lo que dice la palabra del Señor, que nosotros debemos ser cautos, ¿no? Y debemos ser mansos como la paloma y como también, por ejemplo, astutos como la serpiente en algunos momentos. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en una comunidad, Malcochapi se llama, y el cual muchas iglesias liberales están normal los cultos, ¿no? Y en Oruro ya está confirmado que varias denominaciones, a causa de hacer ayunos y entre otras actividades eclesiales, se han contagiado y han propagado, por ejemplo, el COVID en Oruro. Y mucha gente estaba enojada contra la iglesia porque hicieron sus actividades en el campo. Y justo lo que dice el pastor Euler, hemos sido de mal testimonio. Entonces yo creo que en este aspecto
el apóstol Pedro escribió en un contexto muy complicado, no en un contexto como, por ejemplo, la de hoy, ¿no? Pero ese contexto, haciendo una hermenéutica hoy en día, realmente nosotros tenemos que, la humanidad no es la primera pandemia, sino es ya casi la quinta pandemia, ¿no? Y realmente han sabido sobresalir las iglesias en su momento, y yo creo que ahora nos toca a nosotros salir y sobresalir en este tiempo, ¿no? Entonces, eso nada más quería puntualizar y animar, queridos hermanos, que Dios nos ha dado una inteligencia y también Dios nos ha dotado de dones, y el cual en este tiempo podemos planificar para poder afrontar esta pandemia de diferente manera, acciones como iglesia, ¿no? Y el cual en ese aspecto no nos priva la Constitución. El derecho a la vida es fundamentalísimo. Por ejemplo, el derecho al agua es fundamentalísimo. Y mucha gente aquí en Cochabamba y en otros lados de las ciudades no tienen agua, y podemos empezar a darles agua. Y la iglesia puede ser parte de eso, y entre otras cosas, ¿no? Solo para dar como ideas nomás. Y realmente la iglesia puede empezar a accionar en este tiempo ya en lo social. Dijo bien clarito en su introducción el pastor Euler la definición de lo que es la política. Y realmente yo estoy muy de acuerdo con ese aspecto de que nosotros también hacemos política, pero no una política partidaria. Nosotros hacemos una política social, ¿no? Y el cual cuesta entender a la iglesia, eso cuesta, y especialmente a la membresía, cuesta entender, pero va a depender de nosotros como siervos, como misioneros o pastores, va a depender de nosotros cómo enseñemos a nuestra grey, ¿no? Entonces, eso, queridos hermanos. Gracias Freddy, gracias hermano. Como él mencionó, él está en Cochabamba, en una comunidad, y bueno, es un pastor también. Lo único malo que tiene que es abogado, pero bueno, ya también el Señor lo ha perdonado por eso. No me falta. Le falta ahí. Pero bueno, gracias hermano. Gracias, entonces cerramos aquí, y gracias por este tiempo que nos da también el Señor.